Y estamos en el living de Telediario junto al gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, que visita nuestra ciudad. Bueno, ya ha tenido la deferencia de tener este desembarco en nuestros estudios. ¿Cómo le va, gobernador? Muy bien, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo va? Buenas noches. Contento de estar acá, haber podido visitar la rural en un momento especial de la Argentina. Creo que el mejor lugar para estar es justamente viendo trabajo argentino y compartiendo y poniendo en valor esta otra Argentina, ¿no? La Argentina de la producción, del esfuerzo, del desarrollo, del futuro. La Argentina de la producción que con los números, con las tasas, con el dólar, la inflación, cuesta mucho ver Cuesta cada vez más. Y el desafío justamente es entender que la Argentina real es esta, la que nos toca pisar todos los días, la de la siembra, de la cosecha, la de la alimentación, la de la generación de riqueza para Argentina, y que es lo que a veces desde la centralidad de la Argentina no se ve, ¿no? Gobernador, han sido horas muy precipitadas, las últimas para el mercado, para la economía, para toda la nación. ¿Cómo está percibiendo usted esta situación actual, la de esta semana puntualmente? Hoy lo que estamos viendo es la consecuencia de cómo la Argentina ha ido perdiendo confianza. En realidad, la moneda es la confianza. Si no hay confianza, no hay moneda. Y bueno, y eso es lo que nos está pasando a los argentinos. El gobierno imperiosamente debe recuperar la confianza. Para eso hay que explicarle a la gente de qué manera se va a cumplir con los compromisos que tenemos, los compromisos financieros, cuál es el rumbo de Argentina con una previsibilidad más alta que la de 10 días o 15 días. O sea, la Argentina necesita un plan, necesita saber hacia dónde tenemos que ir. ¿No lo tiene hoy, gobernador? Hoy no se advierte. Lo importante en esto es lo que parece, y lo que parece es que no es así. ¿Y cuál es su opinión? ¿Cómo juzga la política económica que, bueno, se desarrolló hasta acá? ¿Cree que ha habido un error? ¿Hay alguna crítica para hacerle? Yo creo definitivamente que no ha habido un rumbo definido. Cuando uno se libera las manos a que los mercados resuelvan lo que van a hacer de tu vida, pasa esto. Entonces, lo que la Argentina tiene que tener es un rumbo. Tenemos que decir, esta es nuestra dirección. Nos va a llevar tanto tiempo, con tanto esfuerzo, para esto tenemos que hacer tal cosa, pero tenés que saber a dónde querés ir. ¿Ha sido un error liberalizar los mercados y la política monetaria? No, no es un error abrirse a los mercados. El error es no saber hacia dónde querés ir y que vos vayas a donde te quieran llevar los mercados. ¿Hacia dónde le gustaría a usted ir? Yo creo que nosotros tenemos que cumplir con nuestros compromisos, tenemos que reducir el déficit fiscal y tenemos que hacer eso no para agradar a los mercados, sino para no depender de los mercados. Es necesario reducir el déficit fiscal. Hay que hacerlo, es una condición necesaria pero no suficiente. O sea, si para reducir el déficit fiscal vamos a matar la competitividad de los sectores productivos, ¿de qué te sirve? Porque vos lo que necesitas es producir, porque la Argentina tiene que crecer. Estamos en ese contexto. Exactamente, entonces lo que hay que generar es liberar las fuerzas de la producción para poder crecer más desde la Argentina y de esa manera que impacte menos el gasto y que podamos tener más recursos para resolver nuestros problemas. De eso se trata, ¿no? Bueno, en reiteradas oportunidades estuvimos manteniendo diálogos con distintos sectores industriales, con APIME, con CAME, con UIA, incluso con su hermano estuvimos estableciendo el contacto y en todas las conversaciones los industriales nos dicen que el contexto es muy difícil, un contexto en el que se suma la caída de consumo con tarifazo, con apertura de importaciones, con tasas elevadísimas, producir y orientar los fondos a ese sector de la economía termina siendo difícil, incluso sostenerse para muchos. Correcto, bueno, esa es la ausencia de un plan de desarrollo. La Argentina necesita una política desarrollista. Vemos cómo en definitiva pretender solucionar las cosas con magia, con pases casi de ilusión, como significa apelar a un sistema financiero como única herramienta de política económica, termina desembocando en esto. ¿Y qué siente cuando se confirma el rumbo? Al menos lo dijo Dujovne, la única salida y este es el rumbo y lo vamos a sostener. El problema es que me parece que cualquier cosa que la haga la Argentina lo tiene que hacer en serio. Digamos, el gobierno plantea fuertemente la necesidad de la reducción del déficit, de trabajar en eso. ¿Qué estamos viendo? Las provincias
han avanzado hacia equilibrio fiscal prácticamente todas. ¿Salta está equilibrada? Exactamente. El año pasado, 20 de las 24 provincias cerramos con déficit, producto del arrastre que teníamos de antes. Este año, la mayoría vamos a cerrar con equilibrio, entre ellas está Salta. ¿El problema cuál es? La única solución que hasta ahora hemos visto es la transferencia de gasto hacia las provincias. O sea, no estamos viendo una reducción de gasto en la nación. Y claramente lo que estamos planteando es el esfuerzo fiscal lo están haciendo las provincias y no la nación. Bueno, ¿y están dispuestos, disculpe Marina, están dispuestos a seguir absorbiéndolo? Hay que hacer lo que nosotros podamos, pero también lo tenemos que hacer en un contexto de una Argentina que crezca, porque hacerlo solamente para fundirnos nosotros y ver cómo la Argentina se sigue fundiendo no sirve. Porque sigue habiendo gastos, uno ve gastos en el Sarmiento, por ejemplo, que son millones y millones de pesos. Por eso nosotros tenemos que discutir gastos y tenemos que discutir ingresos. Porque el problema de la Argentina es que hay sectores de nuestra economía que no pagan impuestos y tienen que empezar a pagar. Entonces, no es razonable que los bienes físicos de personas jurídicas en el país no paguen impuestos. Es ridículo. No es razonable que los bienes improductivos de sociedad de la Argentina no paguen impuestos. No es razonable que la importación de servicios esté exenta de impuestos. O sea, son cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? ¿Y es razonable las retenciones o no retenciones? Yo creo que la Argentina no puede asfixiar a los sectores que son los que generan desarrollo y crecimiento. Entonces, cuando dijimos la Argentina va a ir bajando la presión, lo que decimos es queremos apostar a generar ese incentivo. Hace 10 días ya se hace una diferenciación privilegiando a la exportación de materia prima sin industrializar respecto del aceite y la harina de soja. Es un error, es exactamente el modelo contrario del que hay que hacer. Bueno, es lo que dicen los industriales también, Totalmente. ¿no? Están haciendo todos el esfuerzo, pero los sectores, bueno, algunos sectores no tienen ningún cambio en la situación. Queríamos consultarle muchas cosas en realidad, pero recién de alguna manera abordó la relación con la Nación. Hace algunas semanas la Nación convocó a las provincias a charlar sobre el presupuesto 2019. Se ha pedido un nuevo esfuerzo a las provincias, bueno, para afrontar esta situación y este préstamo, este crédito que no sabemos si necesariamente las provincias han sido convocadas a la hora de contraerlos. ¿Está Salta predispuesta a hacer este esfuerzo y asumir el ajuste del 33% que está pidiendo la Nación? Nosotros no fuimos parte del acuerdo que se hizo con el fondo, yo no lo comparto. Pero ¿No lo comparte? Ya es una decisión tomada por la Argentina, entonces te puede gustar o no, pero es como la lluvia, cuando llueve o te pones paraguas o te quedas en tu casa. No hubiese pero sabes que recurrido al llueve. fondo. Yo no hubiese recurrido al fondo. Creo que había otras instancias, pero bueno, ya está, es pasado. Lo que hoy hay que hacer es asumir compromisos. Y yo estoy de acuerdo en que nosotros hagamos un esfuerzo, tenemos que hacer un esfuerzo, pero queremos también ver que el esfuerzo lo hagamos todos. Para que ustedes tengan una idea, el déficit fiscal de la Argentina en un 90% está en el gobierno nacional, en un 5% en el gobierno de la provincia de Buenos Aires y el otro 5% repartido entre todas las provincias argentinas. Entonces, ¿es razonable que gran parte del costo lo paguen las provincias y la nación no resuelve ese problema? Me parece que no es razonable. Entonces, primero, hay que equilibrar todas las provincias y después, desde las provincias tenemos que ayudar a bajar el déficit de nación. Pero, si vos querés curar una infección que tengo acá, operándome acá, no me va a solucionar el problema. Entonces eso es lo que hay que entender en la Argentina. ¿Y cómo tomaron la eliminación del fondo sojero? Obviamente que no es una buena noticia, pero lo peor es que es hasta ahora el único esfuerzo fiscal que se hace en la Argentina. ¿Quiénes lo hacen? Las provincias, los municipios, la nación no hace ninguno. ¿Cuál es el problema? Y las provincias dejan de percibir los beneficios. Exactamente, pero entonces el problema es que seguimos generando que aquellos que no son los que generan el déficit tienen menos recursos y los que lo generan lo siguen generando y no hacen ninguna restricción. Es raro, es muy raro. Políticamente, gobernador, ¿hay una alternativa? ¿Se tiene que armar una alternativa para lo que está ofreciendo hoy por hoy el gobierno? Definitivamente nosotros tenemos la obligación política de construir una alternativa superadora el año que viene. Primero hay que ayudarlos para que le vaya lo mejor posible, porque a mí, más allá que, como te dije, no esté de acuerdo con algunas cosas que hace el gobierno, lo tenemos que ayudar porque la Argentina necesitamos que la Argentina le vaya bien, no le vaya mal.
terminado este mandato, nosotros tenemos que ofrecer una alternativa superadora, que no sea volver a la Argentina de hace 3 años, ni sea continuar con esta, que sea una Argentina nueva. Por lo que está diciendo, infiero que esa alternativa es sin el kirchnerismo. Definitivamente, construir una alternativa de futuro, salir de esta grieta perversa de la pelea de unos contra otros y ponernos arriba de eso. ¿Y se puede en el peronismo estar pensando en una alternativa sin el kirchnerismo? Sí, porque lo que hay que privilegiar es la coherencia. No sirve amontonarse todos y perder identidad, porque para eso, entonces que vuelvan lo que estaban antes. ¿Se va a candidatear, gobernador, a las presidenciales? No es una decisión tomada a priori. ¿Por qué? Porque yo primero quiero construir este espacio que estamos construyendo. Si uno, previo a construir el espacio, con el gobernador Schiaretti, entre otros, gobernadores de muchas provincias, Dualde dirigentes de tuvo muy buenas muchos palabras espacios, para con usted. Lo visitó en Salta. Todos coincidimos en la necesidad de construcción de esto. Y respondiendo a tu pregunta, si yo pongo primero una candidatura a la construcción del espacio, mato al espacio. Entonces quiero primero que trabajemos en el espacio, después veamos quiénes son los candidatos. ¿Quiénes lo acompañan entonces? Schiaretti, Dualde. Estamos trabajando juntos gran parte de los gobernadores de Argentina, muchos de los legisladores de las distintas provincias argentinas y fundamentalmente una enorme voluntad de gran parte de la sociedad argentina que quiere salir de esta grieta. Entonces, nuestro gran desafío es trabajar en eso, ¿no? Gobernador, hay gente que la está pasando muy mal, queda sin trabajo, la devaluación pega muy fuerte. ¿Cómo lo vive? Con la obligación moral de, primero, tratar de colaborar para que el daño sea lo menor posible. Nosotros no tenemos la responsabilidad del gobierno nacional, no podemos tomar las decisiones, pero sí tenemos que ayudar a que la cosa salga bien. Y por otro lado, plantearle la necesidad de un futuro mejor. No tenemos otra. Muchísimas gracias por su visita. A ustedes. Muchas Que la pase gracias. muy bien en Río Cuarto. Gracias. Vamos a marcar la pausa aquí en Telediario. A la vuelta nos metemos en la Universidad Nacional de